Buenas tardes para todos. Señor Jesucristo los bendiga. ¿Cuántos hemos escuchado acerca de la carta a los Corintios? La carta a los Corintios. ¿Quién era la iglesia de los Corintios? Es importante que podamos entender, y antes de continuar, alguno de los hermanos que ha estado en las clases anteriores tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos dicho, a lo que hemos predicado, de lo que hemos hablado, alguien que de pronto ha escudriñado sobre el tema, de pronto ha indagado, ha chequeado con algunas otras fuentes tal vez, y tenga dudas al respecto de lo que ya hemos dicho, de lo que ya hemos hablado, o de pronto otras dudas que le surgieron de algo que de pronto no hayamos dicho todavía en esta enseñanza de las lenguas. Entonces, si alguien tiene alguna duda con respecto al tema, por favor déjenme saber para saber si podemos, en la voluntad de mi Señor Jesús, dar respuesta a su inquietud. Les decía que hay una iglesia que se llama la iglesia de los Corintios. ¿Qué era esta iglesia? ¿Cómo era esta iglesia? ¿Cuántos saben cómo era esta iglesia? ¿Qué trató el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo de traer? ¿Qué era lo que el Señor estaba trayendo a esta congregación de Corinto? ¿Acaso era una congregación que era perfecta en todas sus actividades? ¿O habían problemas en esa congregación? El apóstol Pablo, guiado por el Señor, escribió a esta congregación porque habían más de una situación, muchas situaciones. Cuando uno lee la carta a los Corintios se da cuenta de que muchas cosas estaban ocurriendo en esa congregación. Y el Señor envía una carta, usando al apóstol Pablo, para corregir muchas de esas cosas que estaban mal en esa congregación. Muchas. Así que cuando vamos a esta carta a los Corintios tenemos que tener el entendimiento puesto en que la carta fue dirigida con un sentir. Hay un sentir especial en esa carta. Hay un sentir muy especial por el cual el Señor llevó a Pablo a escribir esa carta a Saúl. ¿Por qué la escribió él? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué dijo o qué está escrito en esa carta de qué pasaba en esa iglesia? Bueno, quiero que miremos algunas cosas para que entendamos que podemos entender mucho mejor esto que pasó con las lenguas, esto que está pasando con esto de los idiomas, esto que está pasando que no era otra cosa que un desorden dentro de la iglesia, un desorden. ¿Cuántos saben que hoy en día hay muchas congregaciones que tienen desorden en ellas? Hay un desorden, por no llamarlo de otra forma, ¿no? Por no irnos a unos términos tal vez un poco más severos, acerca de que si es o no desorden, que bueno, hoy en día podemos discernir que más allá de un desorden hay una cantidad de actividades y de cosas extrabíblicas que más allá del desorden pueden llamarse hasta en algunas ocasiones satánicas, aunque las personas que están participando de dichas comunidades piensan que con lo que están haciendo le están rindiendo un culto al Señor Jesús, quien es el Dios Todopoderoso. Entonces algunos piensan que estas actividades, que caerse, que emborracharse, que brincar, que saltar, que aullar, que gritar, que brincar en el piso, que hablar en supuestas lenguas y cosas y raras, eso supuestamente no significa otra cosa que el mover, entre comillas, del Espíritu Santo para ellos. Algunos pensarán todavía eso. No, de hecho muchas congregaciones piensan eso, muchas piensan eso. Ahora, Pablo escribe esta carta y esta carta no es otra cosa que una amonestación. De hecho está escrito. Y si entendemos que esta carta es una amonestación, pues vamos a ir entendiendo esto de los dones y esto de las lenguas, que si Pablo estaba corrigiendo o que si Pablo estaba avalando lo que estaba sucediendo allí. Miremos por aquí en 1 Corintios en el capítulo 4, en el versículo 14. 1 Corintios 4, 14, para que veamos que lo que está pasando allí no es otra cosa, esta carta no es otra cosa que una amonestación. 1 Corintios 4, 14, dice así: no escribo esto
Primera de Corintios 4:14, dice así. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos amados. Vean, ya entendemos, ya empezamos a entender un poquito más. No escribió Pablo esto, dice, bueno, la intención en realidad no es avergonzar, que debe ser nuestra actitud cuando queremos hablar sobre un tema, sobre algo que está mal, que algo que es incorrecto, algo que es antibíblico. Nuestro sentir no debería ser el de avergonzar a las personas. No está bien tratar de avergonzar a una persona. No, pero sí el sentir debe ser el de la amonestación, el de la corrección. Amonestar para corregir, amonestar para que las cosas vuelvan al rumbo, al correcto sentido, al camino correcto. Entonces aquí Pablo dice que esto es una amonestación y que se amonesta porque son hijos amados. A ver, entonces, ¿cuántos sabemos que si el Señor nos amonesta es porque para Él somos hijos amados? No es por otro sentir, es sencillamente que el Señor está trayendo algo a mi vida porque Él dice que yo soy un hijo amado. Entonces estas amonestaciones y estas correcciones tienen ese sentido. Ahora, ¿qué más sucedía en la carta a los Corintios? Dice la palabra que no solamente esto, sino que esta amonestación viene ¿por qué razones? Dice en el capítulo 3, en el versículo 1:3, ¿qué dice 3:1:3? Dice así. Capítulo 3:1:3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. A ver, eso es una iglesia, dice la carta como tal, que era una iglesia que tenía todos los dones. Se movía en los dones del Señor. Se movía en lo espiritual, en los dones del Señor. Y sin embargo, moviéndose en los dones del Señor, la amonestación de Pablo tiene que ver con la carnalidad que se mezcló en la iglesia. La carnalidad que ya pasaron de lo bíblico, de lo espiritual, de lo escritural, a lo carnal. Entonces dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, como a niños. ¿Será que podemos tener un comportamiento de como niños en Cristo, en lugar de ya tener un comportamiento más maduro? Bueno, seguramente que sí. Seguramente que en muchas de nuestras actitudes aún tenemos carnalidad y aún nos comportamos como niños en Cristo. Aún nos comportamos como niños en Cristo. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Oh, qué tristeza que después de pasado el tiempo de escudriñar, de caminar en el Señor, todavía el Señor me esté diciendo cosas como estas, de que todavía me tiene que dar vianda, me tiene que dar lechita, porque aún mi pensamiento, mi sentir, mi madurez espiritual, pues no es otra cosa que la de un niño. Y por tal razón pues no somos capaces de seguir caminando hacia adelante. Vean, qué triste eso. Versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿y por qué es carnales? A ver, ¿por qué es una iglesia que era carnal? ¿Por qué el Señor lo llamaba una iglesia carnal? A pesar de que se movían dentro de lo espiritual, pero era una iglesia carnal. Porque tenían actitudes carnales. ¿Cuáles actitudes carnales? Pues aquí lo va a explicar. Dice, pues, habiendo entre vosotros celos, a ver, en esa iglesia de Corinto, que manejaba toda una espiritualidad, un conocimiento, unos dones, y todavía existen estas cosas. Como en muchas congregaciones hoy en día. ¿Qué existía ahí? Dice, celos, contiendas y disensiones. Repito, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? A ver, si todavía hay celos, contiendas y disensiones, pues eso hace parte de la carnalidad del ser humano y de una congregación. Y andáis como hombres, no hemos pasado de la carne, de seguir moviéndonos en pensamientos humanos
en comportamientos humanos, en discernimiento humano, no trascendemos de ahí, dejamos que los celos, las contiendas, las disensiones entren en nuestras vidas, en nuestra comunidad, y por tal razón dice el Señor, bueno, pues ustedes siguen siendo carnales, como niños, y me toca seguirles dando pues lechita, no crecen, siguen siendo niños. No, que yo tengo 5 años, 10 años, 20 años, dicen algunos, yo tengo 20 años en el Evangelio. Bueno, pero siguen siendo niños, no han crecido, no aceptan la palabra de Dios. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que hay algo nuevo, no nuevo porque no lo inventamos, que hay una enseñanza nueva. No, yo me quedo con mis enseñanzas, entonces sigo comportándome como un niño. No, yo no acepto, pero es que la palabra de Dios lo dice. No acepto, no. Pues te estás comportando como un niño, dice la palabra de Dios, como un niño. ¿Qué más sucedía en la iglesia, en la congregación de los Corintios? Pastor, discúlpeme. Mi hermana, cuéntenos. ¿Me puede leer, por favor, Hebreos 5, del 11 al 14, para entender mejor esa parte de la leche y del alimento? Gracias, pastor. Sí, señora, con mucho gusto, Milenita. Mucho gusto. A ver, Hebreos 5, ¿de cuál? ¿De qué versículo me dijo? Del 11 al 14, pastor. Hebreos 5, 11, 14 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, a ver, esa es una afirmación interesante en la palabra de Dios. El Señor dice, bueno, ya debías ser maestro, ya debías enseñar. ¿Por qué no estás enseñando? ¿Por qué no has crecido en la palabra? ¿Por qué sigues siendo carnal? Te sigues comportando como niño y ya deberías ser maestro. Tú dices que tienes 5 años, 10 años, 15 años y no le compartes a otros, no le participas a otros, no le enseñas a otros. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros y después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué? ¿Por qué no crecemos en el entendimiento y en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué está pasando en nuestras vidas que está impidiendo que yo crezca en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra de Dios? ¿Qué estará pasando? Es una pregunta que cada uno debemos hacernos, ¿no? ¿Por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué estoy como si estuviera ahí quieto? No crezco, no avanzo, no voy hacia adelante, no entiendo o no discierno más. ¿Por qué me pasa eso? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hasta ahí, ¿no, Milenita? ¿Te digo? Hasta el 14, pastor. Hasta el 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es niño. A ver, cuando uno ya es adulto, pues como que no le agrada a uno mucho que le digan que es niño, ¿cierto? Como que no es muy agradable. Pero si yo siendo un adulto me dicen, ¿qué pasa, Luis? Te comportas como un niño. Eso ya me está diciendo muchas cosas, ¿cierto? Acerca de mí. ¿Por qué me estoy comportando como un niño? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me dicen que me comporto como un niño? ¿Por qué el Señor me dice que me comporto como un niño? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A ver, interesante esto, muy interesante esto.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, por el uso, ejercitarse, el uso, el ejercicio, ¿es para qué? Para que yo tenga mis sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo hago yo para tener un discernimiento del bien y del mal si todavía estoy consumiendo lechita? Si todavía ando en los primeros rudimentos y aún allí en las primeras enseñanzas, todavía como que tengo una cantidad de contradicciones en mi vida. ¿Contradicciones por qué? Todo está totalmente ligado, ¿no? Contradicciones porque no he crecido, porque no... porque sigo siendo niño espiritual, porque todavía vivo en contiendas, en celos, en disensiones. Vean, son todas estas cosas que impiden que yo crezca en el conocimiento y en el discernimiento del bien y del mal. ¿Será importante esto de discernir el bien del mal? ¿Será que esto es importante o no es importante? Es básico, es esencial, no se concibe un hijo de Dios que no tenga un grado o al menos haya crecido de alguna manera en esto del discernimiento del bien y del mal. Porque todavía hay algunos hermanos que todavía a lo malo le llaman bueno. Bueno, allí hay que mirar y hay que analizar un poco esas cosas. Porque a esas cosas malas todavía le decimos que son buenas y están bien. Porque en algunas ocasiones, aún en las cosas buenas, decimos que no. Le decimos que no está bien, son malas, no está bien hacerlas. Por ejemplo, podemos citar el ejemplo de lo que hace un tiempo el Señor nos está regalando y es sobre la ley de Dios. Todavía hay muchos que dicen, no, la ley de Dios no, para ellos no se puede, no es bueno hablar de la ley. O sea que para ellos lo bueno es malo. Tienen el discernimiento del bien y del mal, está totalmente desajustado, no entienden, no hay entendimiento. ¿Pero por qué no hay entendimiento? Bueno, hay que analizar todas esas cosas también, ¿no? ¿Por qué no hay ese discernimiento? Pero cosa importante que dice la palabra de Dios es aquí, es aprender a discernir entre el bien y el mal. ¿Será que esto en este caso particular, este tema de las lenguas dentro de una congregación, o lo que llaman las lenguas ellos en las congregaciones, está bien? ¿Es correcto? Muchos piensan que es correcto. Muchos, no pocos. Yo no paro de seguir investigando sobre el tema y me doy cuenta de que muchos, y se dicen teólogos, y se dicen que tienen maestrías y doctorados en los grados más altos de la teología, en divinidades y una cantidad de cosas, pastores que tienen mucho tiempo y supuestamente mucho estudio, y todavía van a las escrituras y cambian el texto, transforman el texto, manipulan el texto, porque prefieren seguir presentando la doctrina que la teología les ha enseñado. Y no quieren llegar a la palabra para que sea la palabra la que transforme nuestra mente y nuestro corazón. Que sea la palabra la que nos transforme, no nosotros queriendo llegar a la palabra a manipularla y a transformarla, para que ella diga lo que yo quiero que diga. Entonces pasa mucho eso. Es importante esto. Gracias, Milenita, por este pasaje tan importante de la carta a los Hebreos. ¿Qué más sucedía en la iglesia de Corinto? Dice... contiendas, hay muchas contiendas, dice 1 Corintios 1, 11, 12, por ejemplo. 1 Corintios 1, 11, 12. Los Corintios, por acá. 1 Corintios 1, 11, 12. Y recuerden que esto que escribió aquí el apóstol Pablo, que el Señor le mandó a escribir, es una amonestación. Así que si de alguna manera usted siente que eso está pasando en su vida, pues tómelo como una amonestación. Si hay contiendas, celos, disensiones, divisiones en su vida, alrededor suyo, es una amonestación y el Señor le está hablando.
es una amonestación. Aquí dice que hay contiendas, 1 Corintios 1, 11, 12. ¿Qué pasaba en esta comunidad? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Bueno, aquí está Cristo, pero algunos estudiosos dicen que ahí la palabra que aparece no debería ser Cristo, sino Crispo. Pero bueno, aparece la traducción como Cristo, ¿no? Entonces, había una división porque cada uno decía que seguía a un hombre y otro que seguía a otro hombre. Bueno, y el Señor no nos mandó a seguir hombres. Entonces, ya en ese sentido había una división y una disensión. Porque las personas seguían a hombres. No nos llamó el Señor a seguir a ningún hombre. No, no, de ninguna manera. De ninguna manera. No debemos seguir hombres. No, debemos seguir al Señor Jesús. A nadie más. Ahora, si hay un predicador que me esté predicando al Señor Jesucristo, pues yo tengo que prestar atención a lo que está predicando porque me predica acerca del Señor Jesucristo. Pero si hay otro que me está predicando una mentira, no tengo que seguirlo, tengo que tener mis sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal. Pero aquí no está diciendo la palabra de Dios de que ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, o sea Pedro, Cefas ahí es Pedro, ¿no? Ni Crispo tal vez, o bueno, no está diciendo que ellos predicaban algo malo, no está diciendo que predicaban algo malo. De hecho, pues entendemos que no lo hacían, porque sabemos por la palabra de Dios que tanto Pablo como Apolos, como Pedro, que Cefas, como Crispo, eran personas que predicaban el evangelio de verdad, predicaban la verdad, no predicaban mentiras. Pero el problema no era ese, el problema era que en el corazón de los seres humanos estaba el seguir hombres. Y ahí hay que tener mucho cuidado, seguir hombres. Por favor, tengamos mucho cuidado de eso, de seguir al hombre, de idolatrar a los hombres, Muy fácil cae uno en ese sentir de idolatrar a los seres humanos, de idolatrar a los hombres. No idolatremos a los hombres, no. Somos seres humanos, falibles, imperfectos, pecadores, así que no idolatremos a los seres humanos. El único que es digno de recibir la gloria y la honra es el Señor Jesús. No somos los seres humanos. No somos nosotros. Tengamos mucho cuidado en eso. De escuchar la doctrina correcta, de tomar los ejemplos correctos, del buen testimonio, pero en ningún momento en ir a caer en idolatría de seres humanos, por favor. Porque aquí lo que está hablando es eso exactamente. Ellos se habían caído en la idolatría de los seres humanos y seguían a hombres. Y todos ellos predicaban la verdad. Pero había una amonestación porque ellos en su corazón estaban idolatrando hombres. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Ahí mismo en el capítulo 11, versículo 17. Bueno, creo que de pronto se lo dejamos para más adelantito. Ya lo leemos más adelantito. ¿Qué más podemos mirar aquí en el capítulo 1 de los Corintios? Dice que en el versículo 10... dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor, el Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A ver, estar unidos, esto es de mucho cuidado. A veces uno dice, no, es que necesitamos todos estar unidos, pero no es estar unidos en un sentir humano, porque uno puede caer en estar unidos en mentiras. Pues sí, nos amamos mucho, todos aquí somos una comunidad muy bonita, todos nos amamos, nos abrazamos, pero pues hay un montón de mentiras ahí en la comunidad, pero no, pues no importa, lo importante es que nos amamos. Entonces, andamos en el mismo sentir. Ve aquí la palabra dice que debemos andar en la misma y debemos predicar la misma cosa. Pero una misma cosa es predicar la verdad, no predicar mentiras y que andemos unidos y en confraternidad con la mentira. No. De eso no está hablando. De esas cosas no está hablando. Entonces, tener un mismo sentir en las Escrituras, en la verdad. ¿Qué más se hablaba de la iglesia a los Corintios? Bueno, se podría decir muchas cosas. Había fornicación en la comunidad de Corinto, había fornicación, había idolatría, dice, había una fornicación que era peor que los gentiles, dice la palabra de Dios en el 1 Corintios 5. Dice que había idolatría, 1 Corintios 10 dice, huid de la idolatría. Entonces había idolatría, o sea, es una amonestación grande que había
a la comunidad de Corinto. Pero había una cuestión aquí. Había una cuestión aquí que quiero hacer referencia para entrar a la parte de las lenguas. Y es, dice, ninguno busque su propio bien, sino el de otro. O sea que se ha llegado a un punto en donde no solamente se idolatraban hombres, sino que habían hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. ¿Dónde habrá escuchado eso? En los postreros días, ¿cierto? A hombres amadores de sí mismos. Entonces se infiltró, y así como hoy en día se filtró y se introdujo, se ha metido dentro de las iglesias una mala, perversa interpretación del capítulo 14 en lo referente a las lenguas. Una perversa interpretación. ¿Cuál es esa perversa interpretación que tienen algunos con respecto a las lenguas? Dicen, es que las lenguas, y aquí está uno de los argumentos que dicen algunos, o dicen muchos, para ellos sustentar que usted puede hablar cualquier cosa, cualquier jeringonza por allí, y que está bien porque usted permítame, quiero leer, ya leí la palabra, mi hermana. Dice, seguir el amor y procurar la hospital, porque no habla a los hombres sino a Dios, nadie lo entiende. Ok, versículo 4. Esa es una de las grandes mentiras y de los grandes engaños que se ha introducido dentro de las congregaciones para ellos sustentar esa mentira y ese cuento de la glosolalia y toda esa jeringosa que en muchas ocasiones se habla, aparte de lo que hablan con respecto a deidades satánicas. Dicen muchos de ellos, es que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y allí radica otra de las mentiras. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. A pesar de que eso está escrito aquí, a pesar de que está escrito acá, acuérdese lo que hemos hablado muchas veces. Satanás usa el pasaje, el versículo, y lo puede leer literalmente, pero con un propósito perverso. Entonces, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Voy a dejarlo hasta ahí y le voy a dar la palabra a mi hermana que me pidió la palabra. Pastor, buenas tardes. El Señor les bendiga a todos. Gracias, mi hermana. Ellos, digamos que uno lo que escucha en estas congregaciones o esta doctrina que ellos predican es que le atribuyen esas situaciones de desorden al Espíritu Santo. Entonces, si tú dices algo en contra de estas manifestaciones o de esta doctrina, pues entonces te sacan el versículo donde habla que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, o sea, ahí comienzan ellos a defenderse de esa manera. Y pues, como siempre hemos dicho, pastor, es muy difícil hacerles ver el error, porque definitivamente el Señor es el que abre el entendimiento. Entonces, creo que a veces discutir con ellos acerca de esta doctrina no realmente, si el Señor no les muestra la verdad en las Escrituras, pues digamos que va a ser como muy difícil que entren en razón. Una pregunta, pastor. Cuando el pastor ahora comenzó a hablar, dice que en aquel tiempo de los corintios había desórdenes por causa de lo que dice, ¿no? Acá lo que usted leyó anteriormente. Entonces, eso era dentro de la iglesia del Señor. Sabemos que eran personas que estaban incluso escuchando directamente de Pablo, ¿no? Entonces ahora estas manifestaciones se ven en muchas congregaciones. Podríamos nosotros llegar a pensar
que en estas congregaciones, en especial las unicitarias, los pentecostés, entonces podrían ser también hijos del Señor, o podrían ser porque predican que el Señor, que Dios es Jesús, pero tienen esta doctrina. O sea, lo pregunto porque muchas personas pueden tener esa confusión. Yo lo tengo claro. Gracias, pastor. Gracias, mi hermana. Bueno, entiendo algo aquí importante que su merced me hace comprender de lo que hemos hablado. Y es el hecho de que la iglesia de Corinto era una iglesia del Señor, porque dice que es una iglesia del Señor, ¿cierto? Pero dentro de esa comunidad del Señor estaban ocurriendo cosas que tenían que ser quitadas. Tenían que ser quitadas. Y eso es algo esencial de entender. Tenían que ser quitadas. Porque si no se quitaban, o si no se quitan, pues eso no conlleva a otra cosa sino a la desobediencia. ¿Correcto? A la desobediencia. Pueden haber cosas que ocurren en las congregaciones. Claro, las congregaciones de nuestros tiempos que se dicen seguir al Señor Jesús, a ellas el Señor les envía la palabra. No solamente podemos decir que les envía personas, porque pues que aparte de que les envía personas para hablar la palabra, pues está la palabra como tal allí, pero sigue habiendo desorden. O sea que lo que existe en esas comunidades hoy en día es una desobediencia a la misma palabra, desobediencia. De hecho, mire que aparte de eso que su merced está leyendo, yo quería leerles este otro pasaje que está también aquí en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, que dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. O sea, la palabra del Señor, el Señor está diciendo, no los estoy alabando. Sí, ustedes están diciendo que me siguen, pero no los voy a alabar, no los alabo. Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces allí hay que entender que lo que debe haber dentro de esta amonestación, o el resultado de una amonestación, debe ser el cambio. Debe ser el cambio. Si en una congregación, digamos hoy en día hablando de la iglesia pentecostal, por ejemplo, unicitaria, para tomar un ejemplo que es el que estamos llevando, si sigue habiendo este desorden, pues no habrá otra cosa para ellos sino esto que está en este pasaje que acabo de leer, que está en la carta de los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 17 y 18, por ejemplo. Que no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. Y eso es grave. Eso es grave. Entonces, entiendo, mi hermana, de pronto caer en la confusión de pensar de que, bueno, no importa, son iglesia del Señor, está bien, pues sí, tienen sus errores, pero pues son iglesia del Señor y siguen siendo iglesia del Señor. Eso es más o menos lo que traté de comprender que su merced nos quería compartir. Que a pesar de lo que pase allí, no importa, siguen siendo iglesia del Señor. No, porque detrás de una amonestación debe haber una corrección. Y si no hay una corrección, pues lo que hay es una insubordinación, o lo que hay es un rechazo a lo que el Señor está mandando, ¿correcto? Que ese es un punto donde necesitamos llegar. Si no hay corrección en lo que está mal, porque aquí dice que no se congregaban para lo mejor, a pesar de que el Señor dice, no, yo les estoy hablando a ustedes hijos, vea, ustedes están haciendo esto, están haciendo lo otro, ustedes les he dado esto, pero ustedes se están congregando para lo peor. Ustedes hasta se embriagan, se emborrachan, porque cuando hacen, eso está en Corintios 11, ¿no? Cuando dicen que van a hacer el compartir, pues el uno llega borracho, el otro se come la comida, el otro no, es un desorden total. Es un desorden total de una comunidad que supuestamente, o que de acuerdo a la palabra de ellos, tenían la doctrina y seguían al Señor Jesucristo, pero estaban caminando en un camino errado, que tenían que corregir. Vuelvo y les digo, la carta de los Corintios es una carta de corrección. Es una carta de corrección que se envía a una comunidad para que se corrija, para que haya corrección.
Y si no hay corrección dentro de una comunidad, entonces ¿qué es lo que hay dentro de esa comunidad? ¿Qué podría haber allí? Cuando el Señor manda corrección y no hay corrección. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Desobediencia. Total, mi hermana. Total. Total. Hay una desobediencia total. Así que, bueno, sí, hay comunidades que hoy en día dicen, sí, nosotros sabemos que el Señor Jesús es el único Dios verdadero, pero hay un desorden completo, no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor, porque pues hay contiendas, hay divisiones, porque hay una cantidad, bueno, habría que hacer un estudio completo sobre la carta de los Corintios para entender todo esto. Que cosas que por la misericordia del Señor, el Señor nos habla para que las corrijamos. A ver, si usted no corrige su camino, ¿usted qué dice seguir al Señor Jesucristo? Hablando ya en términos personales y particulares, si usted que ya conoce la palabra de Dios y quiere continuar en un mal camino, pues usted está en una desobediencia total. Usted conoce el camino, pero no quiere corregir. Entonces, para usted es esta palabra, usted se está reuniendo para lo peor, no para lo mejor, no hay corrección. Versículo 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, como congregación, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Hay divisiones. Ahora, dentro de esta comunidad, viene una parte importante acá, que quiero que leamos también. Dentro de esta comunidad, habían unos que sí seguían, otros que no seguían. Otros que eran partícipes del desorden y seguramente que siguieron el desorden. Otros que seguramente que corrigieron su camino. Como en todas las comunidades, ¿no? Pero dice el Señor, versículo 19, es preciso que entre vosotros haya disensiones. Hasta eso es importante y a veces, como dice la palabra de Dios, necesario. Es preciso que haya disensiones. Para que se hagan de manifiesto entre vosotros, ¿qué cosa? Los que son aprobados. O sea, las divisiones también hacen parte de las comunidades, porque si es una división que viene por la palabra de Dios, por corrección en la palabra de Dios, pues habrá unos que no quieren corregir su vida, habrá otros que sí quieren corregir, y eso va a crear una división también. Eso también va a crear división. Y son necesarias. Son necesarias. A veces nos escandalizamos por las divisiones y estas cosas que pasan. Pero son necesarias, dice la palabra de Dios, para que se pongan de manifiesto los que son aprobados. Entonces, ¿es necesario o no es necesario? Claro que es necesario. Todo esto es necesario que pase dentro de una congregación. Y esta carta a la iglesia de Corinto es una carta que nos muestra un panorama muy amplio de qué pasa dentro de las comunidades, qué pasa dentro de las comunidades que dicen seguir al Señor Jesús, ¿no? Básicamente es eso. Mi hermana, ¿quién fue la que me comentó ahorita? Mi hermana Graciela. Mi hermana Graciela. Gracias, pastor. Ya teniendo en cuenta esta parte, gracias a usted, mi hermana. Ya teniendo en cuenta esta parte, entrando a esta parte, ese versículo 14, le decía que versículo 4, capítulo 14, versículo 4, donde dice que el que habla en lengua extraña en sí mismo se edifica. Eso es tanto como decir, bueno, está bien que usted se edifique usted mismo. Eso está bien, eso es correcto, que usted se edifique. Y yo les hago esta pregunta. ¿Acaso el Señor nos puso en una congregación? Eso es algo como de ya empezar a discernir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Como ahorita nos leíamos en la carta de los Hebreos. Esto es parte del ejercitarnos en el entendimiento, en el discernimiento del bien y del mal. A ver, vamos a empezar a discernir esto. ¿Acaso el hecho de que yo busque mi propia edificación es bueno o es malo? Interesante la pregunta, ¿no? Porque alguno dirá, bueno, sí, yo creo que es bueno porque pues yo tengo que cambiar mi vida y ser transformado. Entonces en esa parte yo tengo que edificar, porque la palabra de Dios es útil para edificar, para corregir, y en ese sentido es bueno y es correcto. La palabra de Dios tiene que traer edificación a mi vida y transformación a mi vida. Pero yo quiero saber si en este versículo 4 específicamente dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Ahora, ¿acaso es el propósito del Señor traer unos dones espirituales a los hermanos
para que él se edifique solo? Esa es como la pregunta mejor planteada. ¿Qué piensa usted? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguno? Si leemos... Yo tengo una pregunta. Sí, mi hermana. En este caso, ¿a qué se refiere con edificación? Que uno mismo se edifique, no. Es muy buena la pregunta, mi hermana. Es muy buena la pregunta porque esta parte del engaño lo quieren llevar a usted a que está bien hablar en este tipo, estamos hablando específicamente de esto de la lengua, ¿no? En este caso, quieren llevarlo a usted a que usted entienda, entre comillas, que está bien hablar en unas cosas raras, porque aunque usted no entienda nada, aunque usted no entienda absolutamente nada, supuestamente usted se está edificando. Entonces, eso lo unen con otro pasaje de capítulo 14, otro pasaje que dice: no impidáis el hablar en lengua. Entonces todo esto lo van uniendo, toman pasajes de acá, otro pasaje de acá, otro pasaje de acá, y hacen toda una teología, ¿no? Entonces, no le impidáis hablar en lengua porque... ¿Por qué no le impidáis? Porque él se está edificando a sí mismo. O sea, él está hablando misterios, entonces es otra mentira también, ¿no? Entre comillas, porque una verdad mal manejada, una verdad distorsionada y sacada del contexto, es una mentira. Es una mentira. La verdad media es una mentira. Entonces también le sacan a usted la parte distorsionada no, es que él está hablando misterios, entonces como está hablando misterios que nadie entiende, entonces él se está edificando a sí mismo, o sea, él está transformando su vida, su corazón, su espíritu, se está edificando, se está transformando, aunque él no entiende nada porque dice cosas raras y extrañas que no entiende, pero nadie le impide hablar en lengua. Entonces todo esto lo conectan dentro de una descontextualización del pasaje, del texto. Y sacan esos pasajes cortos así, los extraen y de ahí soportan su teología. Por eso quiero que leamos el pasaje completo para que entendamos qué es lo que verdaderamente dice ahí. ¿Vale? Primera de Corintios 10:24. ¿Qué dice Corintios 10:24? Dice así, mire. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Bueno, eso ya me suena como diferente, ¿no? A ver, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Bueno, pero el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Bueno, pero yo tengo que buscar el bien de todos. El Señor me da unos dones para buscar el bien de todos. No para mí solito. No es para mí solito. Que eso es lo que está tratando de decir. No el texto, eso es lo que está tratando de decir los que manipulan el texto. 10:33, por ejemplo, 10:33, ¿qué dice? Dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces yo ya empiezo a entender que lo de los dones espirituales es buscar y procurar el beneficio de la comunidad, no el beneficio personal. Acabo de leer 1 Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces ya empiezo a entender, pero es que la palabra de Dios me está hablando de que el beneficio debe ser para todos, para la comunidad, para la iglesia del Señor. 12:7, por ejemplo. Sí, seguimos hablando de qué está hablando Pablo, porque ¿será que Pablo, toda la carta habló de beneficiar toda la comunidad y de bendecir toda la comunidad, y de repente salió un versículo que como que, bueno, pero edifíquese usted solo? Pero toda la carta está hablando de que los dones de Dios son para beneficiar y para bendecir la iglesia, y de repente hay un pasaje sacado de contexto que dice: benefíciese usted solo. Raro eso, ¿no? Pues raro cómo lo descontextualizaron. Ya miraremos que eso no fue así. Les dije que 1 Corintios 12:7, ¿no? 12:7, dice así: pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí la palabra provecho es para el bien de todos. Esa es la palabra que está ahí. Para el bien de todos. Entonces, si los dones son para el bien de todos, eso está en los dones espirituales en el capítulo 12. Si son para el bien de todos, entonces, 14:5, leamos el 14:5. ¿Qué dice 14:5? Dice: Pastor, disculpa. Mi hermano. Es más, nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta palabra, no fue para bien de Él mismo, sino para el bien de nosotros. Amén. Para nosotros alcanzar nuestra salvación. Amén, mi hermano.
Amén. Mejor ejemplo no podía ser, ¿no? Es para el bien de todos. O sea, esta palabra no es para el bien de uno solo, es para todos, para beneficiarnos a todos. En el versículo 5 del capítulo 14 dice así: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Entonces el propósito es para que la iglesia reciba edificación. Eso está en el 14:5. Capítulo 14, versículo 5 de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Para que la iglesia reciba edificación. Si la carta me está diciendo, en toda la carta, a través del apóstol Pablo, el Señor me dice que es para que toda la iglesia reciba edificación. Entonces aquí pasa algo raro cuando me dicen que las lenguas son para edificación personal. Aquí ya pasa algo raro. Aquí hay una manipulación. Una manipulación. Vamos a leer la manipulación. Vamos al capítulo 14. Capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces ya aquí empieza la palabra de Dios a hacerme una diferencia. Me dice, bueno, le voy a decir, Luis, procure, eso es como un celo, unas ganas, un deseo por los dones espirituales, pero especialmente que profeticéis. Especialmente que profeticéis. Profeticéis, ¿no? No esos profetas así como contemporáneos, y que también han existido en otros tiempos, no solo ahora. Eso viene esa mentira y ese engaño viene de las escrituras, no muestra ese engaño y la manipulación de algunos que se dicen ser profetas y no lo son, y que entonces andan diciéndole a los hermanos que mira, que es que el año entrante vas a viajar y que entonces que vas a recibir un dinero. 1 Corintios 14, 1. Entonces, que vas a recibir un dinero, que vas a viajar, que vas a recibir una visita, que te vas a poner unos pantalones y ya te profeticé que te vas a peinar. Y entonces, y ahí andan los hermanos que caen redonditos con todo este engaño. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos, que es tan importante ese pasaje que hoy nos trajo Milenita, porque no están los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No hay ese ejercicio. No está ejercitado el ser humano. El Hijo de Dios no está ejercitado. Entonces, por eso sigue comiendo lechita. Por eso le siguen dando también mentiritas. Lo están llenando de mentiras que lo llevan para el infierno. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Cuáles dones espirituales? Dice, pero sobre todo que profeticéis. Que profeticéis. No está diciendo, vaya a buscar un brujo que dice que es cristiano y que le va a decir qué le va a pasar a usted la semana entrante. Por favor, eso no es, de eso no se trata. Para que lo vayamos teniendo claro. De eso no se trata. Versículo 2. Porque al que habla en lenguas, entonces, a ver, recuerde lo que ya hemos leído. Esta carta es una amonestación. Estaban envanecidos, carnales, contiendas, disensiones, se reunían no para lo bueno, sino para lo malo. Entonces, ya teniendo esto como base, vamos a empezar a entender este segundo versículo, por ejemplo, del capítulo 14, que dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Bueno, se los voy a repetir. Vamos del versículo primero, dice, procurad el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque, entonces ya aquí hace una separación. Porque, sobre todo que profeticéis. Porque, entonces aquí hace una división y dice, porque el que habla en idiomas, que voy a usar la palabra idiomas, porque el que habla en idiomas no habla a los hombres, sino a Dios. A ver, claro, hay que hablar en idiomas o en lenguas, porque de esa manera, pues yo le hablo es a Dios. Entonces, claro, yo necesito aprender a hablar en lenguas, porque así de esa manera yo le hablo a Dios. Vea, más adelante la palabra dice, no seamos niños en ese entendimiento, no, por favor no discernamos de esa manera tan infantil. No. Por supuesto que si yo hablo en idiomas y nadie me entiende mi idioma que estoy hablando, pues si el único que me va a entender... ¿Hay alguien aquí que hable una idioma que nosotros no conozcamos, de entre los hermanos que están ahorita conectados?
Alguien que hable un idioma que no sea el inglés, que sea otro idioma. ¿Hay algún hermano por allí que sepa otro idioma? Japonés. ¿Mi hermana sabe hablar japonés? Sí, un poco. Sí. A ver, podría decir algo así como Jesús. Un saludo. No, algo para el Señor, algo para el Señor. Algo así como Jesucristo, el único Dios verdadero. ¿Puedes decir algo así, mi hermana? Sí. 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 Ok. はい。イエス様、神様のです。Repítamelo otra vez, por favor. Bueno, podría decirlo. No, está bien, está perfecto el ejemplo. Es que está perfecto. Quiero que me lo repita nuevamente, mi hermana. Bueno, voy a decir que Jesucristo es el Dios de los cielos. Ok, perfecto, dale pues. イエス様の天の神様です。 Perfecto, el ejemplo está perfecto, mi hermana. Alguien por aquí tiene la manito levantada. Por aquí hay dos personas con la manito levantada. ¿Quiénes son? Mi hermana Milena y mi hermana Victoria. Bueno, dejémoslo ahí para que las hermanas nos aporten sus inquietudes. Y la familia Zapata Arcila. Bueno, perfecto. Vamos con ellos. Vamos Milenita, luego mi hermana Victoria y luego la familia Zapata. Vamos pues. Pastor, es que este estudio nos está llevando, pastor, a entender que en todas las cuestiones de doctrinas no podemos tomar versículos separados para decir que es una verdad, porque igual la palabra de Dios dice que la suma de la palabra es la verdad. Nosotros no nos podemos basar en los versículos que ellos nos dicen que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, ¿sí? Porque si nosotros somos conscientes que la suma de la palabra es la verdad, tenemos que leer todo el contexto del mensaje que nos están queriendo llevar. Si nosotros leemos aparte, nada más ese 14 del 10 al 14, explica claramente lo contradice directamente a ese versículo en la interpretación que ellos le están dando. ¿Me permite, pastor, leerlo? Sí, claro, Benedita, léalo, por favor. Porque estábamos leyendo, el que habla en lengua extraña, que su merced ya explicó que lo extraño es añadido, asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Pero dice el 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Que es lo que Milenita. acaba de pasar con Graciela. Correcto, gracias, Milenita. Gracias, correcto. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Yo le hago una pregunta. La única manera Aquí. de edificar una iglesia es a través de la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma de edificación personal, sino es la palabra que nos edifica, nos corrige y nos lleva al arrepentimiento, a cada uno de nosotros. No hay otra forma de edificarnos. Con lo que dijo la hermana Graciela, ¿se edificó esta comunidad que está escuchando? No, ella, que es la única que entendió. Y los niños de ella, me imagino. Muy bien. De resto nadie más se edificó. Porque ahí lo dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Para qué vamos a orar en algo que nosotros no entendemos si realmente no vamos a ser edificados, Correcto. no vamos a ser llevados al arrepentimiento y al cambio? Entonces es esta enseñanza de hoy, y todas las enseñanzas que hemos recibido, por supuesto, pero esta de hoy nos enseña que no nos podemos dejar influenciar de las personas por uno o dos versículos. Correcto. Porque esa no es la primera vez que ocurre con nosotros que Correcto. una persona nos quiere convencer con un pedacito del versículo, pero que no quieren seguir leyendo el contexto de la palabra. Correcto. Esas personas quieren tomar un texto como pretexto y anular el resto del texto. Eso Correcto. no lo podemos permitir nosotros como seguidores de Cristo.
Tenemos que realmente seguir la palabra donde dice la suma de la palabra es la verdad. Si tenemos dudas en un tema, tenemos que investigar en la palabra de Dios, que es nuestra única y suficiente fuente de verdad, la respuesta. No podemos ir a nadie más, a la palabra de Dios, que es nuestra fuente de vida. Eso era, pastor, lo que le quería decir. Muchas gracias, Milenita. Excelente ese aporte, excelente. Nos abrió mucho más todavía el entendimiento. Excelente, muchísimas gracias, Milenita. ¿Qué quería aportar mi hermana Victoria? Pastor, cuando entendía en el entendimiento que nos da en la misma palabra que estaba diciendo cuando él dice la de profetizar, nosotros sabemos que se profetiza es que pues es la palabra del Señor, la escritura, lo que está escrito, que es que, o sea, esto es, pero no es que lo que el pastor decía, o sea, no es que una persona venga y me diga, no, lo que pasa es que yo ya la vi y usted va a ir y va a hacer esto y va, no, porque es que eso es un hombre. Pero cuando el Señor nos habla ahí, en mi entendimiento, en el Señor, es que cuando uno profetiza es la palabra del Señor, o sea, la escritura de la que se profetiza, porque ya está escrito, o sea, ya no va a haber más, ¿cierto? Mi hermana, sí, correcto. Hay dos pasajes que me gustaría citarle con respecto a su aporte, y uno está en la carta de Pedro, que dice que tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética esta es la palabra profética, no la adivinación que alguna persona quiera traer a mi vida y él diga que eso es profecía de parte de Dios. No, ya tenemos la palabra profética más segura, que es esta, a la cual deberíais estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Dice, esté atento a esto. Esta es la palabra profética más segura. No ponga a poner atención, no presta atención a esas voces por ahí que quieren desviarlo y traerle supuestas nuevas revelaciones que vienen de Dios, y entonces Dios me dijo que le dijera, y entonces eso se vuelve un chisme. O sea, ni usted ni está en la Biblia, ni está en ningún lado, ni Dios le dijo, pero entonces se vuelve un chisme. O sea, armar un chisme de algo que supuestamente dice que dijo Dios. Entonces, no, eso no es ninguna profecía que el Señor diga que usted tiene que prestar atención. Ahora, hay otro pasaje también que está en esta carta a los Corintios, aquí precisamente en este capítulo 14 que estamos leyendo, mi hermana, y está en el versículo 32 también, que dice así, dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ahora, el espíritu de un profeta es la persona que viene a predicar la palabra de Dios. Ese es el espíritu de un profeta, que tiene que estar sujeto a la palabra profética, a los profetas. No pueden andar no, es que yo anoche me soñé, venga, les cuento que me soñé anoche. Venga a ver que esto debe ser para alguno de ustedes, venga usted va a viajar, no, y a usted también. No, hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con esa parte. Ya más adelante también hablaremos un poquito sobre los sueños, también son cosas que son de la palabra de Dios, son importantes también tratarlas, tanto más adelante las podemos tratar. Pastor, ¿Perdón, mi hermana? Pastor, el 33. También vemos en la palabra, qué pena, Milenita, también podemos ver en la palabra, cuando los profetas hablaron, la palabra del Señor nunca dice, y supongamos, Isaías entró en un esto y comenzó a hablar como que ustedes, no, o sea, Isaías hablaba él, pero sí vemos en la palabra que todos aquellos que hablan con voces diferentes o que dicen esas cosas son porque están poseídos por espíritus malos. O sea, que no son, o sea, son espíritus. Pero realmente las personas vemos cuando Pedro hablaba, también cuando el Señor Jesús fue y se sentaba en las sinagogas a hablar, él hablaba él. O sea, nadie dice, no, es que comenzó y se tiró al piso y de un momento a otro se levantó y comenzó a hablar con una voz. No, o sea, el Señor también nos muestra en la palabra eso, ¿no, pastor? Amén, mi hermana, amén, así es, sí señora, así es. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay mucho cuidado. Hay una línea muy delgada dentro de la revelación que Dios puede traer, porque el Señor dice que en los posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que saber realmente
qué es tener visiones, qué son sueños. Eso el Señor nos permitirá más adelante ampliar un poquito sobre eso para entender esta parte también que es inquietante, ¿no? Aparte de los sueños y todo eso que es como inquietante, que es muy bonito también. Así que más adelante el Señor nos permitirá, si es su buena voluntad, hablar sobre eso. Versículo 33 que me decía mi hermana que lo leyéramos, y es versículo 33, dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. A ver, eso no es para traer confusión a la comunidad. El Señor no va a traer confusión. No va a traer una persona con una jeringonza ahí que va a traer confusión. No. Eso no es del Señor. No es del Señor. Y no se dejen creer de esos cuentos de que si usted dice algo en contra de toda esa mentira y todo ese engaño, que usted está blasfemando contra el Espíritu Santo. No se deje creer ese cuento. Eso es una mentira, es un engaño, y eso es para taparle la boca a las personas que no creen en esas mentiras y en esos engaños, y que ellos quieren seguir manipulando sus comunidades con ese tipo de malas de manipulaciones de los textos, como es el texto que habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, y detrás de eso pues manipulan a las personas y los asustan y los sumergen en el temor para que nadie diga nada. Entonces, ¿quién puede decir, no, yo hablé con Dios? ¿Quién me va a comprobar que no hablé con Dios? Entonces, ¿o quién me va a comprobar que eso que estoy diciendo no es Dios hablando? Esa jeringonza que estoy diciendo, eso es Dios hablando. Por favor, eso no hay que ser niños en esa manera de pensar. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Creo que había alguien más que quería aportar algo. Permítame por acá. Por aquí. Yo. Mi hermana Graciela. Lo que pasa es que cuando usted leyó hace un rato, antes de comenzar el 14, creo que fue, decía que, está escrito que los dones espirituales es para beneficio de la iglesia. Entonces, partiendo de allí, no se puede tomar esa parte donde dice que el que habla en lenguas, así mismo se edifica, porque entonces no sería un don para todos. Sí, correcto. Correcto. Es clara la palabra. Entonces no sería un don espiritual. Es para edificar, claro. Entonces sería, exacto, el don de las lenguas definitivamente. Es otra cosa. No es un don espiritual, es cualquier cosa menos un don espiritual, porque los dones espirituales son para edificación de la iglesia. Entonces ese don de lenguas de que ellos hablan es cualquier cosa menos un don espiritual. Porque como leyó Milenita, creo que fue el 14, sí, donde dice que, bueno, es toda esta parte del 14 lo deja muy claro, que hay una comparación con la flauta, habla de las palabras, de que todo tiene significado, como sí, por ejemplo ahora que el pastor me pidió que hablara algo en japonés, obviamente porque de alguna manera lo he aprendido, he estudiado un poco y bueno, con mi esposo también he aprendido mucho, entonces tengo tanto el entendimiento de lo que voy a hablar, ¿no? La comprensión de lo que estoy diciendo. En aquel tiempo hay personas que de repente venía ese don como señal, como dice la palabra, no entendían el significado. Entonces no había ningún provecho en que comenzara a hablar si no había una persona que pudiera traducir lo que esta persona estaba hablando. Dice que habla de misterios, porque ellos también toman esa parte del 14, que hablando de misterios, porque ellos comienzan a ver eso místico, ¿no? Esas manifestaciones las hacen ver místicas, las comparan y sacan incluso esta parte del 14 diciendo que son misterios del Señor, o sea que eso solamente le compete saberlo al Señor, porque ni la misma persona que está hablando todas estas cosas puede entender, pero eso no puede relacionarse con esa parte de la palabra como misterios, porque obviamente cuando nosotros predicamos las cosas del Señor que para los hombres naturales son como un misterio, ¿no? Que no se le revela sino en su momento a cada uno de nosotros, y asimismo a los que escuchan, si el Señor así permite, ¿no? Quiere su voluntad. Entonces, imagínense ustedes todos repitiendo lo que yo dije. ¿Entenderían lo que están repitiendo? No. A eso se va esa parte de la palabra. En aquel tiempo, pues, ellos repetir lo que alguien estuviera hablando y sin sentido no se podían edificar. Aunque tuviera significado ante los ojos del Señor, porque era una lengua, un lenguaje, ¿no? Un idioma. Correcto. Pero igual pasaría ahorita. Correcto. Repitiendo lo que yo dije, pero no te entenderían nada. Obviamente el Señor sí, porque sabe que es lo que yo estoy diciendo. Correcto, mi hermana. Así es. Mejor no lo pude haber dicho yo, mi hermana. Que si usted le dice eso a su esposo,
esa frase que usted nos compartió ahora, seguramente él va a ser edificado y el Señor le puede hablar a él, ¿correcto? Pero si usted nos dice eso a nosotros, pues no edifica la iglesia, no nos edifica. Así usted hable 1000 palabras, no nos va a edificar. Pero si usted me habla 5 palabras en mi idioma, el castellano, y me dice, el Señor Jesucristo te manda a decir, Luis, que te arrepientas y que camines en este camino de salvación. Entonces yo digo, gracias Señor, gracias por hablarme así. Entonces eso me edificó, fueron 5 palabritas, me edificó. En cambio de 1000 palabras que nunca me van a edificar porque no entiendo. No seamos niños en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Permítame, continúo. Gracias, mis hermanas, por ese aporte tan valioso que hicieron. Ya estamos entendiendo entonces mucho mejor esto, ¿cierto? Dice, porque el que habla en lengua, pues en idiomas, pues no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Ya estamos comprendiendo de qué se trata este pasaje. Ahora sí estamos entendiendo de qué se trata el pasaje. Pues si habla en idioma, pues nadie le entiende. Pues obviamente, como dijo mi hermana, pues ella le habla al Señor en su idioma. Nosotros no le entendemos. Nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Aunque ella habló un misterio de la palabra de Dios, pues sí habló un misterio de la palabra de Dios en otro idioma que nosotros no entendimos y por eso no fuimos edificados. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. A ver, profetizar. Hábleme en mi idioma. Profetíceme en mi idioma. Hábleme la palabra de Dios en mi idioma. Porque cuando usted me habla en mi idioma, la palabra de Dios, ¿qué va a pasar en mi vida? Va a haber edificación, exhortación y, ¿qué dice más? Consolación. Estas 3 cosas van a venir a mi vida cuando usted me habla la palabra de Dios. Cuando usted me profetiza, vienen estas 3 cosas. Cuando usted empieza a hablar cosas que no entiendo, pues no edifica, no pasa ni consolación, ni edificación, ni exhortación. No sucede nada, nada sucede. Eso es lo que está pasando en esta congregación de Corinto y esto es lo que pasa en muchas comunidades de nuestros tiempos. El que habla en idioma, aquí dice lengua extraña, recuerde lo que les dije y búsquelo, investígalo, la palabra extraña no existe, no está, y desconocida tampoco. Entonces, el que habla en lengua extraña, no existe extraña. El que habla en idiomas, versículo 4, así mismo se edifica. Pues claro, aquí mi hermana, ella oró al Señor, usó un idioma que yo desconozco y ella pues le oró al Señor y le agradeció al Señor y lo glorificó al Señor en otro idioma, en el idioma japonés. Entonces lo glorificó. Eso es lo que está diciendo acá esta palabra, dice. El que habla en idioma, así mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahora, cuando dice el pero, ese pero es importante allí en ese pasaje. El pero me hace una división. El pero me dice, sí, esto, pero quiere decir, esto es lo que usted tiene que hacer. No, que es que usted habla unos idiomas que yo no conozco. Lo que usted va a hacer, pero lo que usted sí tiene que hacer que edifica es esto. Para que vayamos comprendiendo. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, eso dice... pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea, la comparación y la separación es, usted puede tener sus idiomas, pero esto edifica, Lo otro usted se edifica solo, porque usted habla en idiomas que lo están edificando a usted solo, entonces no edifica la iglesia. Usted habla en un idioma y le dio gracias a Dios en un idioma. No edifica la iglesia. Esto edifica la iglesia. Qué diferente eso. Qué diferente esa manera de ver la Escritura como verdaderamente está escrita. A ver, así que quisiera que todos, dice, hablen en idiomas. Sí, claro, que quiero que todos hablen en idiomas, dice, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en idiomas. A no ser que ocurra lo que ahorita dijo mi hermana, a no ser que las interprete. O sea, que diga, sí, yo sé que lo que estaba diciendo. Lo que estaba diciendo es que yo estaba dándole gracias al Señor, estaba glorificando al Señor. Ahí ya me está edificando, estamos glorificando al Señor. Entonces, eso es lo que está diciendo esta parte de la enseñanza. A no ser que las interprete, para que, vuelve y repite el Señor esta parte, dice, para que la iglesia reciba edificación. La iglesia reciba edificación. Si no, no es un don espiritual. Los dones espirituales son para edificación de la iglesia. Ahora pues, si yo voy a vosotros hablando en idiomas, si yo voy a vosotros hablando en idiomas, ¿qué os aprovechará? Qué pregunta tan importante, ¿no? ¿Qué os aprovechará si no os hablaré con revelación? A ver, cuando mi hermana me habló en el idioma japonés, ¿acaso vino revelación a mi vida? ¿Acaso vino
conocimiento o ciencia a mi vida? ¿Acaso vino profecía a mi vida? ¿Acaso vino enseñanza a mi vida? Perdón. ¿Alguna de estas vino cuando mi hermana habló en un idioma que yo no conozco? ¿Vino algo de eso? No vino nada de eso. Absolutamente no vino nada de eso. Ciertamente, versículo 7, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Para mí eso fue un sonido que no dio ninguna distinción de voces, no pude saber qué decía, no pude interpretar, no fue un sonido para mi oído, no supe qué pasó allí. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también, versículo 9, vosotros, si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿qué parte de esa? Yo no entiendo, bueno, hoy en día entiendo un poco más, gracias al Señor, del engaño que hay en estas comunidades. Yo no sé, estos pasajes están ahí y están en las versiones que ellos manejan. Igual, esta versión es una versión católica, Reina Valera 1960, y ellos también la manejan. Ahí está, ellos manejan esa versión. También ahí está escrita, pero se centraron en armar una doctrina de un pasaje sacado completamente de su contexto. ¿Qué pasó? El versículo 9 dice: si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles. A ver, ¿qué parte de bien comprensible nosotros no entendemos? Bien comprensible. Comprensible. ¿Qué será esto de bien comprensible? Que yo la pueda entender perfectamente, pero ¿qué parte de esa no entienden dentro de estas comunidades que se dedican en este desorden a hacer estas cosas que no convienen, a hacer estas cosas que no se reúnen sino para lo malo, para lo peor, dice la palabra de Dios, y no se reúnen para lo mejor? No se reúnen para traer enseñanza, doctrina, no, se reúnen para traer desorden en la comunidad, para lo malo. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Ya entendemos cuando dice que no habla a los hombres sino a Dios. Eso mismo que dice arribita, que dice en el versículo 2, que habla no habla a los hombres sino a Dios, es lo mismo que utiliza aquí el apóstol Pablo para decirlo de otra manera. Pues está hablando al aire. Solamente Dios le entiende a usted, nadie más le entiende. Nadie le entiende. Nadie le entiende. Lo que habló mi hermana, pues nadie se lo entendimos. Se lo entendió Dios. Pues como si hubiera hablado al aire. Solo Dios le entenderá, nosotros no. Ya la parte del versículo 10 que habló mi hermana Milenita, ya la leyó, que hay tantos idiomas que hay, pero no puedo ignorar el valor de las palabras. Si las ignoro, pues seré como un extranjero. Versículo 12, así también vosotros, pues que habléis dones espirituales, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Vuelvo y lo repito, ya lo he repetido 3 veces en este mismo pasaje del capítulo 14. Tiene que ser para edificación de la iglesia, no para ninguna edificación personal, por favor. Por lo cual el que habla en idioma, extraño no existe, esa palabra no está ahí, idioma, pida interpretarla. O sea, si usted habla en otro idioma, por favor, dígale al Señor: Señor, ayúdame a entender este idioma que estoy hablando. Si es que está hablando en otro idioma. Si es que está hablando en otro idioma. Porque si yo oyere la lengua... ¿Qué? ¿Dónde voy? Versículo 14. Porque si yo oro en idioma, desconocido no está, pero ahí usan desconocido. ¿Por qué? No sé por qué hicieron esta interpolación, porque me agregaron un pasaje, una palabra que no estaba. Pero bueno, ahí está, en esta traducción. Porque si yo oro en un idioma, mi espíritu ora, como hizo mi hermana. En este caso ellos, si hablaban idiomas que no entendían, que no conocían, pues ellos hablaban en idioma, pero su espíritu no era edificado porque no se entendía. Y si alguno habla en un idioma y no lo entiende, pues menos los demás vamos a ser entendidos y edificados, mucho menos. Vamos a quedar sin fruto, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Qué pues? Ojo a esto, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, o sea, voy a hablar la palabra, pero oraré también con el entendimiento. Tengo que orar con entendimiento. Y yo que escucho, tengo que entender. Porque si cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. También voy a cantar, no, es que
por ahí escuché a un señor Corson, no sé si ustedes lo conocen, un señor que se llama Andrés Corson, que tiene una comunidad que se llama el lugar de la presencia de yo no sé quién, porque el del único Dios verdadero, del único Dios todopoderoso y verdadero, que es el Señor Jesucristo, ahí no hay ninguna presencia del Señor Jesucristo. No se dejen engañar. Ahora este señor Corson salió con el cuento de que cantan en lenguas, y que ellos cantan en lenguas, y que cantan y que se preparan y cantan en lenguas, y él cantó por ahí una jeringonza ahí en el... Por favor. Por supuesto que no era ningún idioma, era su jeringonza y su adoración a los demonios que tienen allá en esas comunidades. Versículo 15 dice: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ahora, eso también aplica a que lo que yo cante, cuando yo cante algo, por favor conectemos nuestro cerebro con nuestra lengua. ¿Qué estoy cantando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy entendiendo? ¿Qué estoy hablando? Cantaré con el espíritu y cantaré con el entendimiento. Tengo que mirar que lo que salga de mi boca tiene que ser con pleno entendimiento, por favor. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? A ver, ¿yo cómo le voy a decir si mi hermana me dice otra cosa allí en japonés? Mi hermana nos puede decir otra cosa en japonés. Otra cosa, si quiere diga algo de la Biblia, o si quiere diga algo de otro tema, cualquier cosa. Cualquier cosa. A ver, Rainen, Juichigatsu, Nihon Ikimasu. Vea, mi hermana, hay gente tan ignorante y tan religiosa y tan llena de engaño que perfectamente podría decirle amén a lo que usted dijo. Sí. Sí, seguro. Seguro, mi hermana, seguro. Usted, vea, hoy en día la religiosidad y el engaño está al punto de que usted se para así con eso que acabo de decir por allá en una congregación y le van a decir amén. Increíble, pero sí es verdad, eso va a pasar, eso pasa. Eso es lo que ocurre hoy en día en las comunidades, de hecho. Mi hermana Victoria. Pastor, ¿me da permiso para leer una parte de la escritura? Sí, claro, mi hermana, claro que sí, mi hermana. Es Hechos de los Apóstoles 19, del 1 al 17. Hechos 19. Léala, mi hermana, por favor, léala. Sí, Hechos de los Apóstoles. Bueno, Sí. dice Hechos de los Apóstoles, la palabra de nuestro Señor, dice: mientras Apolo estaba en Corintio, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Efeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Él les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautizo recibieron? Les preguntó. Ellos contestaron: el bautismo de Juan. Pablo dijo: el bautismo de Juan existía. El bautizo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyeran en el que vendría después, es decir, el Señor Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 en total. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino del Señor Jesús. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía.
Esto continuó los siguientes 2 años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor Jesús. Dios dio a Pablo el poder para realizar milagros excepcionales. Cuando ponía sobre los enfermos pañuelos o delantales que apenas había tocado, la piel de Pablo quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, expulsando espíritus malignos. Trabajaban y usaban el nombre del Señor Jesús en sus conjuros y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. 7 de los hijos de Esceva, un sacerdote principal, hacía esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Esta historia corrió velozmente por todo Éfeso, entre judíos y griegos. Por igual, un temor solemne descendió sobre la ciudad y el nombre del Señor Jesús fue honrado en gran manera. Amén. Amén, mi hermana. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana. Ahí vemos, pastor, en esta palabra vemos todo el tema, vemos que el Señor aquí nos está explicando qué es lo de profetizar, nos está explicando qué es un espíritu inmundo, nos está explicando, o sea, en esta palabra, como decía Milenita, el Señor nos explica a nosotros, sus hijos, todo realmente qué es qué es de verdad profetizar. Entonces, sabemos ya que cualquier persona que se pare a decirnos a nosotros que es que somos o que vive en nosotros, eso es un demonio, realmente. O sea, no está profetizando la palabra del Señor, pastor. Entonces, mire lo hermoso que el Señor Jesús hace con nosotros, sus hijos. ¿Por qué? Porque buscamos de Él, estamos queriendo es agradarlo a Él y hacer conforme a la voluntad del Señor Jesús, pastor. Amén, mi hermana. Amén. Muchas gracias por ese aporte, mi hermana. Muchísimas gracias. Muy valioso su aporte, mi hermana. Da para un tema completo, ¿no? Ese pasaje, eso es importantísimo. Da para un estudio completo. Muchas gracias, mi hermana. Quiero terminar con un par de pasajes para que terminemos ya por hoy, para que ya lo que faltare de este pasaje, los invito a que vayan y ya, como hemos hablado, como el Señor nos ha permitido enseñar acerca del tema, vayan y lean completamente este pasaje, pídele al Señor Jesús que les deje entender. Está todo perfectamente explicado acá para que no caigamos más en estos engaños de estas comunidades, no caigamos en por lo menos en esta área, no sigamos cayendo en ese engaño de esas tales lenguas. Permítame, yo termino estos pasajes cortos y ya terminamos. Dice que tengo que orar con el espíritu, pero con el entendimiento. Que tengo que cantar con el espíritu, pero tengo que cantar con el entendimiento. Que si bendecís solo con el espíritu del que ocupa el lugar a simple oyente, ¿cómo dirá amén? ¿Yo cómo le puedo decir amén a lo que decía mi hermana ahorita? Yo le digo amén a lo que dijo mi hermana Victoria. Amén, mi hermana Victoria. Amén. Esa es palabra de Dios y vino a mi corazón, me edificó, me redarguyó, me habló el Señor, me trajo doctrina, me trajo enseñanza, consolación. Le digo amén. Pero ¿cómo le va a decir amén a unas cosas que yo no entiendo? Por Dios, y así en las comunidades le dicen amén a toda esa jeringonza. Bueno, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo le va a decir amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Eso está en el versículo 16. ¿Que no dijo quién? Mi hermana Graciela, yo le dije jeringonza lo que usted dijo. Que mi esposa me está haciendo una corrección acá.
Pues fue un ejemplo, no sé si de pronto lo dije de esa manera, no sé. Por favor, me disculpa si lo dije de esa manera. ¿Sí? Pues era tomando el ejemplo entre lo que dicen las malas lenguas y lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Por supuesto, lo que dijo mi hermana Graciela, no le estoy llamando jeringosa, sencillamente estoy tomando el ejemplo de lo que se dice en las comunidades, que aquí mi esposa me hace la aclaración para que no caigamos en alguna duda de lo que de pronto pudo haber dado a interpretar, ¿correcto? Entonces, dice el versículo 17, porque pues tú das amén y acción de gracias. Pero si no sabes lo que ha dicho, pues ¿cómo vas a dar amén? Versículo 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en muchos idiomas más que todos vosotros. Claro, Pablo hablaba en muchos idiomas porque Pablo andaba viajando. ¿Cuántos saben que Pablo hizo muchos viajes alrededor de toda esa zona y que fue a todos lados y seguramente como mínimo hablaba no sé cuántos idiomas? No voy a dar un número, pero Pablo era ciudadano romano, me imagino que hablaba el latín. Se conoce también que Pablo hablaba griego por algunos textos. Se conoce también a través de la escritura que Pablo, el Señor le habló en idioma hebreo. Así que como mínimo ya tenemos 3, aparte de los viajes que él hacía, que me imagino que hablaba otros idiomas, por supuesto. Él mismo lo dice, hablo más idiomas que todos ustedes. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. No seáis niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Permítame, quiero buscar un pasaje para terminar. Dice, leamos este otro, versículo 23. No, eso se los dejo de tareas. Quiero leer un pasaje. Acá está, creo que acá está. Listo, acá está. Versículo 26. Y vamos hasta el 28 y ahí terminamos. ¿Vale? Dice así. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene idiomas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Para edificación de quién? De la iglesia. La edificación de la iglesia. Si habla alguno en lengua, aquí se extraña, pero extraña no existe, pero bueno, aquí dice lengua extraña, en idiomas. Si alguno habla en idiomas, sea esto, ojo a esto, por favor. Sea esto por 2 o a lo máximo 3. Qué interesante, ¿no? Qué interesante que la palabra hasta me dice cuántos podrían hablar en idiomas en dado caso. En un dado caso, ¿cuántos podrían hablar? Dice 2 a lo máximo 3. ¿Cuántos han escuchado que en estas congregaciones el desorden es en toda la congregación? Todos hablen, venga, todos suéltense en hablar en idiomas y en jeringonzas. Todos hablen. Ese es el desorden y la gente no discierne. Está claro, es literal, es claro, es totalmente claro. Sean 2 o 3 a lo máximo y por turno. ¿Por turno qué quiere decir? Espere, no se pueden hablar los 3 a la vez, no. Entonces, ¿usted va a hablar un idioma? Sí, bueno, uno. Luego, ya acabó lo que el Señor le puso en su idioma que no entendemos porque habla otro idioma. Ok, ahora habla usted. Ok, ahora habla usted. No son los 3, ni siquiera los 3 al mismo tiempo para decir que fueron los 3 al mismo tiempo. Dice, y uno interprete. ¿Dónde está el intérprete? Uno interprete. Y si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay intérprete, cállese en la iglesia. Cállese en la iglesia. Cállese. Ya dejen de estar engañando a las personas. Dejen de estar engañando. Y nosotros, hermanos, ya dejemos de estar cayendo en todo este tipo de engaños. Este pasaje, léalo detalladamente. Allá en su casita, léalo, capítulo 14, pídale al Señor que le dé discernimiento, léalo, pídale al Señor sabiduría para cada palabra, estudiarla, escudriñarla, entenderla, y se va a dar cuenta que ahí perfectamente está explicado qué es verdaderamente el don de la lengua y cuál es el engaño que hay hoy en día en las congregaciones. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Muchísimas gracias a todos. Señor los bendiga.